Tenía 62 años, cuando descubrí que mi vida entera había sido una mentira cuidadosamente construida. No llegué a esa conclusión de golpe. No fue una revelación dramática frente a un espejo, ni una voz que me susurrara la verdad al oído. Fue algo mucho más pequeño, algo tan ordinario que casi lo ignoro. Fue un número de teléfono. Esa mañana me había levantado temprano, como siempre. 40 años de matrimonio te enseñan a funcionar en silencio, a no despertar al otro, a preparar el café sin hacer ruido, a vivir en puntas de pie dentro de tu propia casa. Rodrigo todavía dormía. Roncaba con esa tranquilidad de los hombres que no cargan culpa, o al menos eso creía yo entonces. Fui a la cocina. Calenté agua. Abrí la ventana para dejar entrar el fresco de la mañana. Era martes. Un martes cualquiera. Pues su teléfono estaba sobre la mesa del comedor. Lo había dejado ahí la noche anterior cuando llegó de su reunión de negocios. Lo vi parpadear. Una notificación. No era mi intención leerla. De verdad que no. Pero el nombre que apareció en la pantalla no era el de ningún socio comercial. Era un nombre de mujer. Y el mensaje decía solamente: llegué bien, gracias por todo. Me quedé parada. El agua del hervidor empezó a silbar. No me moví. Gracias por todo. 3 palabras. Podían significar cualquier cosa. Me lo dije a mí misma. Me lo repetí. Podían significar absolutamente cualquier cosa. Pero yo tenía 62 años y 40 de matrimonio. Y ese peso en el pecho que las mujeres aprendemos a reconocer antes de que nuestra mente quiera admitirlo. Serví el café. Me senté. Y por primera vez en muchos años, y no encendí la televisión para llenar el silencio. Me quedé sola con ese silencio y con esa pregunta. Mi nombre es Clara, y si te digo que fui una buena esposa, no te lo digo con orgullo. Te lo digo con la amargura de quien entiende, demasiado tarde, lo que esa frase realmente significa. Fui una buena esposa de la manera en que mi madre me enseñó a hacerlo. Discreta, paciente, presente sin ser incómoda, útil sin ser exigente. Crié a 2 hijos, administré una casa, sostuve la reputación de un hombre que siempre necesitó ser visto como exitoso, como respetable, como generoso, y lo fui haciendo mientras borraba, poquito a poco, cualquier cosa que fuera solo mía. Dejé mi trabajo en la notaría cuando nació Sebastián. Solo por un tiempo, dijimos. Ese tiempo duró 20 años. Dejé de visitar a mis amigas cuando Rodrigo dejó claro, sin decirlo nunca directamente, que le molestaban mis ausencias, que la casa se desorganizaba, que los niños me necesitaban. Dejé de opinar sobre el dinero cuando él empezó a manejar las cuentas solo. Tú no entiendes de estas cosas, Clara, lo dijo con una sonrisa, casi con ternura. Y yo, que había llevado los libros contables de una oficina entera durante 6 años, asentí. Eso es lo que nadie te cuenta del control, que no llega con golpes ni con gritos. Llega suave, llega con lógica, llega disfrazado de cuidado. Y un día despiertas y no sabes cuánto dinero hay en tu propia cuenta bancaria. Y no sabes el número de teléfono de tu propio abogado. Y no sabes siquiera si tienes uno. Esa mañana no le dije nada a Rodrigo. Él se levantó a las 8. Desayunó. Habló por teléfono 2 veces. Me dio un beso en la mejilla al salir. Como todos los días, y yo le devolví ese beso como si nada hubiera cambiado. Pero algo había cambiado. Yo había cambiado. Después de que se fue, volví a la mesa. El teléfono ya no estaba, por supuesto. Se lo había llevado, pero yo tenía memoria, y tenía algo que hacía mucho no usaba: tiempo y voluntad. Anoté el nombre que había visto: Valeria, sin apellido en la notificación, pero con un número guardado. Parte del número lo había alcanzado a ver antes de que la pantalla se apagara. Los primeros 6 dígitos, suficiente para empezar a hacerme preguntas, no suficiente para responderlas. Fui al cuarto. Abrí el cajón de su lado de la cama. Rodrigo era ordenado, casi compulsivamente ordenado. Siempre había papeles doblados en ese cajón. Recibos, notas, tarjetas de presentación. Tomé el tiempo necesario. Revisé con cuidado. Volví a dejar todo en su lugar exacto. No encontré nada relacionado con ese nombre, pero encontré otra cosa: un estado de cuenta de un banco que yo no conocía. Una cuenta que no estaba a nombre de los 2, solo a nombre de él. Y el saldo, ese saldo que vi antes de doblar el papel de nuevo, era suficiente para comprar una casa entera. Y yo no sabía que esa cuenta existía. Esa noche, mientras Rodrigo veía televisión en la sala, yo estaba sentada frente a él y pensaba. Lo miraba reír con algún programa, lo miraba servirse otro vaso de agua, lo miraba ser completamente normal, completamente tranquilo, completamente ajeno a lo que yo cargaba en el pecho. Y pensé en cuántas noches había sido exactamente así, cuántas noches yo había estado sentada en ese mismo sofá, en ese mismo silencio, sin saber lo que no sabía. La diferencia era que ahora empezaba a saber que no sabía,
Y eso, descubrí esa noche, es mucho más peligroso que la ignorancia. Antes de dormir, fui al baño, me miré en el espejo, me miré de verdad, de esa manera que una evita, porque los años se han ido acumulando y prefiere no contarlos. Vi a una mujer de 62 años, con el cabello gris que Rodrigo siempre decía que debería teñir, con las manos que habían cocinado miles de comidas para una familia que ahora casi no la llamaba, con los ojos que todavía, guardaban algo que no se había apagado del todo. Le hablé a esa mujer en el espejo, sin palabras, solo con la mirada. «No te muevas todavía», le dije. «No sabes suficiente. Espera, aprende, y después decide». Pasaron 3 semanas. En esas 3 semanas aprendí a ser invisible de una manera nueva. No la invisibilidad de siempre, esa que viene de que nadie te ve, sino la invisibilidad estratégica, la de quien elige no ser vista para poder ver. Empecé a prestar atención a cosas que antes ignoraba. Los horarios de Rodrigo, las llamadas que tomaba caminando al jardín, las veces que revisaba su teléfono en la mesa y lo volteaba boca abajo, antes de que yo pudiera ver la pantalla. Empecé a recordar cosas, fragmentos de conversaciones que en su momento no me parecieron importantes. Una vez, hace como 2 años, él había mencionado a una colega que tenía un local en el centro. Había dicho el nombre sin pensarlo, y luego había cambiado el tema. Yo no había preguntado. Ahora me preguntaba por qué no había preguntado. La respuesta era incómoda. No había preguntado porque había aprendido a no preguntar, porque cada vez que preguntaba, algo en su tono me hacía sentir que era yo el problema, que yo desconfiaba sin razón, que yo era celosa, insegura, difícil. Eso también es control, hacerte sentir que tus instintos están rotos. La 3ª semana, un jueves, él llegó tarde, muy tarde. Me dijo que había tenido una complicación con un proveedor. Me dijo el nombre del proveedor. Me dijo la dirección de la reunión. Esa noche, cuando él dormía, tomé su teléfono de la mesita de noche. Lo tenía con clave. Siempre lo había tenido. Eso no era nuevo, pero había algo que sí era nuevo. Yo conocía su clave desde hacía años, su fecha de cumpleaños. Nunca la había usado para entrar sin permiso. Nunca había tenido razón para hacerlo. Esa noche la usé. Encontré la conversación con Valeria en menos de 10 segundos. Leí durante 4 minutos. 4 minutos que se sintieron como 40 años al revés. No eran mensajes de amantes apasionados. Eran algo más revelador que eso. Eran mensajes de 2 personas con una vida paralela. Planes, gastos compartidos, una fecha, una dirección, el lunes confirmo lo del departamento. Un departamento. Volví a dejar el teléfono exactamente donde estaba. Me acosté. No lloré. El llanto vendría después, lo sabía, pero esa noche no. Esa noche solo existía una pregunta fría y precisa. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Y debajo de esa pregunta, una más oscura. ¿Cuánto de lo que creí que era mi vida era real? Me quedé mirando el techo. Rodrigo dormía a mi lado. Su respiración era pareja, tranquila. Entonces escuché algo. Su teléfono vibró. Una vibración corta, una notificación. Lo vi iluminarse en la oscuridad y vi, desde donde estaba, las primeras palabras del mensaje. Rodrigo, tu hijo necesita saberlo antes de... La pantalla se apagó. Me quedé sin aire. ¿Su hijo? 3 segundos. 5. 10. Me quedé mirando la pantalla apagada de ese teléfono como si pudiera encenderse sola con la fuerza de mi mirada. Tu hijo necesita saberlo. ¿Qué hijo? Nosotros teníamos 2 hijos, Sebastián y Mateo, 2 hijos que yo había parido, criado, levantado en las noches con fiebre, llevado al colegio, ayudado con las tareas, sostenido cuando sus primeros amores se rompieron. 2 hijos que ahora tenían sus propias vidas y llamaban los domingos, cuando se acordaban. Pero ese mensaje no hablaba de nuestros hijos. Ese mensaje hablaba de su hijo. Me levanté de la cama despacio, con el cuidado de quien sabe que un movimiento en falso puede despertarlo todo. Salí al pasillo. Cerré la puerta del cuarto sin hacer ruido. Me senté en el suelo del corredor, con la espalda contra la pared fría, y me permití pensar lo que hasta ese momento me había negado a pensar con claridad. Rodrigo tenía otro hijo. O alguien quería decirle que tenía otro hijo. O alguien quería que un hijo supiera algo. Las posibilidades giraban en mi cabeza sin orden. No podía saber cuál era la correcta con lo poco que había leído. Pero cualquiera de ellas cambiaba todo. Cualquiera de ellas significaba que el hombre que dormía a 2 metros de mí era alguien que yo no conocía. Esa noche no volví a la cama. Me quedé en la cocina hasta que el cielo empezó a aclarar. Hice café. No lo tomé. Lo dejé enfriarse sobre la mesa mientras yo organizaba, en silencio, lo que sabía y lo que no sabía. Y lo que sabía, una cuenta bancaria secreta con un saldo que yo nunca debía haber ignorado. Mensajes con una mujer llamada Valeria,
un departamento que alguien iba a confirmar y un mensaje a medias sobre un hijo y algo que debía saber. Lo que no sabía, todo lo demás. Y lo que no sabía era demasiado. Esa mañana, cuando Rodrigo se levantó y me encontró en la cocina, me preguntó si estaba bien. Le dije que no había dormido bien, que me dolía la espalda. Él asintió con esa expresión de ligera preocupación que uno aprende a reconocer como automática. El gesto de quien pregunta porque corresponde preguntar, no porque le importe la respuesta. Se fue a trabajar. Me dio el beso de siempre, y yo me quedé con el café frío y una decisión tomada. Necesitaba ayuda, pero no de cualquier persona. De Lucía era la única amiga a quien Rodrigo nunca había logrado alejarme del todo. No porque yo hubiera resistido con fuerza, sino porque Lucía era terca, de una manera que él nunca pudo doblegar. Cada vez que yo dejaba de contestarle por meses, ella seguía apareciendo. Un mensaje, una llamada. Una vez se presentó en mi casa con una bolsa de pan y dijo: «No me digas nada, solo toma el pan». Hacía 4 meses que no hablábamos. Mi culpa, como casi siempre. Esa mañana la llamé. Contestó al segundo tono, como si me estuviera esperando. «Clara». «Lucía, necesito verte». Hubo una pausa breve, no de sorpresa, de reconocimiento. «¿Hoy?», preguntó. «Hoy, a las 11 en el café de siempre. Y no me digas por teléfono de qué se trata». Eso era Lucía, siempre 2 pasos adelante. Llegué antes que ella. Pedí agua. Miré la puerta. Cuando entró, lo primero que noté fue que me miraba diferente. No con lástima, con esa atención particular que tienen las personas que saben escuchar de verdad. Se sentó frente a mí. No me preguntó cómo estaba. Me miró y esperó. Y yo, que había pasado 40 años aprendiendo a no hablar, lo solté todo. Le conté el mensaje en el teléfono esa primera mañana, la cuenta bancaria, los mensajes con Valeria, el departamento, y el último mensaje, el que me había quitado el sueño: «Tu hijo necesita saberlo». Lucía escuchó sin interrumpirme, con las manos quietas sobre la mesa, con los ojos fijos en los míos. Cuando terminé, guardó silencio unos segundos. «¿Cuánto tiempo llevas sospechando?», preguntó. 3 semanas de certezas», dije. 40 años de ignorar lo que no quería ver. Ella no dijo «pobrecita», no dijo «qué horror». No dijo ninguna de las cosas que hubieran hecho que yo me derrumbara ahí mismo. Dijo: «¿Tienes acceso a sus documentos? ¿Escrituras, contratos, algo?». Y ahí supe que había llamado a la persona correcta. Lucía tenía una cuñada que era abogada, no de familia, sino de patrimonio, de esas abogadas que saben exactamente cómo se esconde el dinero y, más importante, cómo se encuentra. Me dio el número esa misma tarde. «Se llama Fernanda», me dijo. «Es directa, a veces demasiado, pero es la mejor en esto». Llamé a Fernanda al día siguiente, desde mi teléfono, pero caminando por el parque, lejos de la casa, lejos de cualquier oído que no debía escuchar. La voz de Fernanda era exactamente como Lucía la había descrito, directa, sin rodeos. «Cuéntame los hechos, sin interpretaciones, solo los hechos». Se los conté. Cuando terminé, ella dijo: «Necesito que consigas 3 cosas. Cualquier estado de cuenta que encuentres, aunque sea una foto. El número completo de esa cuenta si puedes. Y si hay algún documento en la casa a nombre de una empresa que tú no reconozcas, necesito saberlo». «¿Por qué una empresa?», pregunté. «Porque cuando un hombre quiere esconder patrimonio de su esposa, casi nunca lo pone a nombre de otra mujer. Lo pone a nombre de una empresa. Es más limpio, más difícil de rastrear». Tragué saliva. «¿Y si lo encuentro?». «Entonces tenemos con qué trabajar», dijo. «Por ahora no le digas nada a él. No cambies nada en tu rutina. Puedes hacer eso». Podía. 40 años de aprender a no mostrar lo que sentía me habían preparado exactamente para esto. Esa semana fui paciente. Fui más paciente de lo que había sido nunca. Y eso era mucho decir. Rodrigo no notó nada. Esa era la ventaja de haber sido invisible tanto tiempo. Cuando una mujer invisible empieza a moverse, nadie lo ve. Revisé los cajones cuando pude. Revisé la carpeta de documentos que guardaba en el estudio, esa que siempre había estado ahí y a la que nunca me había acercado porque él había dejado claro, hace años, que era para cosas de trabajo. Encontré contratos, varios, algunos con su nombre solo, uno con el nombre de una empresa que yo nunca había escuchado mencionar, una empresa constituida hacía 8 años. 8 años. Le saqué una foto a cada documento. Guardé las fotos en una aplicación de notas que él no sabía que yo usaba, protegida con una clave que solo yo conocía. Pero fue en la última página de ese contrato donde encontré algo que me detuvo, una firma, no la de Rodrigo, otra firma. Y con un nombre impreso debajo, Valeria Montoya, socia fundadora. No era solo su amante, era su socia,
Si alguien me hubiera dicho, hace un mes, que podía sentarme a cenar frente a ese hombre sabiendo lo que sabía, sin que se me notara nada, no le hubiera creído. Pero lo hice. Le pregunté cómo le había ido. Escuché su respuesta. Serví la comida. Hice los comentarios de siempre. Fui, durante 90 minutos, la mujer que él creía que era. Tranquila, predecible, completamente controlada. Y mientras lo escuchaba hablar de su día, yo pensaba en Fernanda, en lo que le había mandado esa tarde, en la respuesta que me había llegado antes de la cena. Clara, esto es más de lo que pensaba. Llámame mañana temprano. Hay cosas que necesitas saber antes de decidir cualquier movimiento. Cosas que necesitaba saber. Después de cenar, luego Rodrigo se quedó dormido en el sillón con el televisor encendido. Como siempre. Esa imagen, que durante años me había parecido simplemente familiar, ahora me resultaba extraña. Como ver a un desconocido en tu propia sala. Me senté en la silla de la cocina con el teléfono en la mano. Pensé en mis hijos, en Sebastián, que vivía al otro lado del país y llamaba poco, en Mateo, que siempre había tenido una relación más fácil con su padre que conmigo, sin que yo supiera bien por qué. Me pregunté cuánto sabían ellos. Me pregunté si era posible que supieran algo y no me lo hubieran dicho. Y después me pregunté algo que dolió más que todo lo anterior. Si yo les hubiera contado algo, si yo hubiera hablado, ¿me habrían creído? No tenía respuesta para eso. Todavía no. Llamé a Fernanda a las 8 de la mañana siguiente. Contestó de inmediato. Clara, la empresa que encontraste tiene bienes registrados. 2 propiedades, una en la ciudad y otra fuera. Ambas aparecen a nombre de la empresa, pero la empresa tiene 2 socios con partes iguales, Rodrigo y Valeria Montoya. Escuché. No dije nada. Lo que esto significa, continuó Fernanda, es que parte del patrimonio matrimonial puede haber sido transferido a esa empresa durante el matrimonio. Si es así, te corresponde una parte de eso. Pero necesito más documentación para confirmarlo. ¿Cuánto tiempo llevan constituida? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. 8 años. 8 años. Sebastián había tenido una crisis nerviosa 8 años atrás, y yo había estado tan enfocada en él, tan consumida por ese dolor de madre, que no había prestado atención a nada más. Rodrigo había estado muy ocupado con el trabajo. Había viajado más que nunca. Yo lo había entendido, lo había aceptado. ¡Qué conveniente! Fernanda, dije, el mensaje que vi en su teléfono hablaba de un hijo, que alguien necesitaba saber algo antes de... No pude leer más. Hubo un silencio. ¿Tú crees que hay un hijo de él con ella? No sé qué creer. Eso cambia las cosas, dijo, en términos patrimoniales y también en términos de lo que puedes exigir. Cerré los ojos un momento. ¿Qué hago ahora? Por ahora nada. Deja que yo investigue esta semana. No toques nada. No preguntes nada. Y si él te dice algo fuera de lo normal, me llamas de inmediato. Colgué. Me quedé parada en el balcón. El sol de la mañana estaba apenas llegando sobre los techos del vecindario. Un vecindario donde todo el mundo nos conocía como una pareja estable, como un matrimonio sólido. Rodrigo y Clara, 40 años juntos. ¡Qué ejemplo! ¿Cuántas veces me lo habían dicho? Y yo lo había escuchado y había sonreído y había pensado, en algún lugar muy adentro, que ese elogio se sentía extraño, que algo en él no terminaba de acomodarse. Ahora entendía por qué. Porque ese matrimonio que todos admiraban había sido, en gran parte, una construcción, y yo había sido parte de esa construcción sin saberlo, sin que nadie me preguntara si quería hacerlo. Entré a la casa. Rodrigo ya se había ido. Sobre la mesa de la cocina había una nota, su letra ordenada, de siempre. Esta noche llego tarde. No me esperes despierta. La doblé. La guardé en mi bolsillo. Esa noche, sin embargo, no pensaba dormir, porque Fernanda me había enviado un mensaje mientras hablábamos, uno que yo no había visto hasta ese momento, un mensaje con una dirección, y debajo de la dirección, 3 palabras, está registrada a tu nombre. Me quedé mirando esa pantalla durante 1 minuto entero. Está registrada a tu nombre, una propiedad, a mi nombre, que yo no sabía que existía. Llamé a Fernanda de inmediato, aunque ella me había dicho que esperara. No podía esperar. Explícame, dije cuando contestó. Encontré una escritura, dijo, una propiedad pequeña registrada hace 11 años. El comprador aparece como Clara Eugenia Vargas de Montiel. ¿Eres tú, verdad? Ese es mi nombre completo, sí. ¿Compraste alguna propiedad hace 11 años? No, nunca he comprado nada. Rodrigo siempre manejó todo. Otro silencio, este más largo. Clara, alguien usó tu nombre y tu documento para registrar esa propiedad, sin tu conocimiento. El aire de la habitación pareció cambiar de temperatura. ¿Eso es legal? No, para nada. ¿Y por qué harían eso? Fernanda tardó un momento antes de responder. Hay varias razones posibles,
pero la más común en casos como este es protección. Si esa propiedad está a tu nombre, en teoría está fuera del alcance de cualquier acreedor o investigación que pudiera caer sobre él. Tú eres la pantalla, él queda limpio. Me senté, las piernas ya no me sostenían bien. ¿Y si hay algún problema con esa propiedad? Entonces el problema es tuyo, dijo. Legalmente, necesité 2 días para procesar eso. 2 días en los que seguí cocinando, siguiendo sonriendo, siguiendo siendo la mujer que Rodrigo creía que tenía en casa. 2 días en los que por dentro algo se estaba reorganizando, endureciendo, tomando una forma que yo todavía no sabía nombrar, pero que reconocía como nueva. Durante esos 2 días también pensé en mis hijos. Y Mateo me había llamado el domingo anterior, como de costumbre. Habíamos hablado 20 minutos. Me había preguntado por mi salud, por la casa, por si el vecino del tercer piso todavía hacía ruido los sábados. Preguntas seguras, preguntas que no llegaban a nada importante. En ningún momento me había preguntado cómo me sentía de verdad, pero yo tampoco lo había preguntado a él. Sebastián, en cambio, no llamaba desde hacía 3 semanas. Eso no era completamente inusual, pero había algo en ese silencio que últimamente me pesaba diferente. El segundo día, mientras Rodrigo estaba en su estudio con la puerta cerrada, lo llamé. Entró el buzón de voz. Le dejé un mensaje corto. Solo que lo extrañaba, que me llamara cuando pudiera. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Y fue entonces cuando recordé algo. Algo que Sebastián me había dicho hace como 6 meses, durante una visita rápida que había hecho a la ciudad. Estábamos solos en la cocina, esperando que Rodrigo terminara una llamada para sentarnos a cenar. Y Sebastián me había dicho, casi sin mirarme, con esa manera que tenía de soltar cosas importantes de lado: «Mamá, tú sabes todo lo que papá tiene». Yo le había preguntado a qué se refería. Él había dudado, y en ese momento había entrado Rodrigo, y la conversación se había cortado, y nunca habíamos vuelto a ella. Yo no había vuelto a ella. Ahora me preguntaba si Sebastián sí. Fernanda me citó en su oficina el miércoles. Era la primera vez que la veía en persona. Resultó ser una mujer de unos 40 años, con el cabello recogido y una manera de moverse que comunicaba exactamente cuánto de su tiempo valía cada minuto. Me hizo sentar frente a su escritorio. Abrió una carpeta. «Voy a ser directa contigo, Clara, porque creo que ya estás en condiciones de escuchar esto». «Adelante». «La empresa que encontraste tiene 8 años, pero revisando registros anteriores encontré otra empresa. Esta ya está disuelta. Existió durante 4 años y se cerró hace 12. Tenía un solo bien registrado, la propiedad que está a tu nombre». Me tomó un momento conectar los puntos. «¿Entonces la propiedad era de esa empresa primero?» «Exacto. Cuando la empresa se disolvió, el bien fue transferido, y la transferencia quedó registrada a tu nombre». Hizo una pausa. «Lo que esto me dice es que esto no es un error, ni es algo que pasó una sola vez. Hay un patrón, alguien que sabe lo que hace y lleva años haciéndolo». «¿Rodrigo pudo hacer todo eso solo?» Fernanda juntó las manos sobre la carpeta. «Pudo, pero necesitaría ayuda. Un contador al menos, posiblemente un abogado, alguien que conociera bien la estructura legal. Pensé en Valeria Montoya, socia fundadora». «¿Sabes a qué se dedica Valeria Montoya?», pregunté. Fernanda asintió despacio. «Eso también investigué. Tiene un estudio contable. Lleva operando desde hace 12 años. 12 años. Un año antes de que se constituyera la primera empresa. Esa tarde, de regreso a casa, caminé más despacio de lo normal. El barrio estaba tranquilo. Los mismos árboles de siempre, las mismas fachadas, la misma panadería en la esquina donde Rodrigo y yo habíamos comprado el pan los sábados durante años. Todo igual, todo completamente diferente. Me pregunté en qué momento había dejado de ser una esposa y me había convertido en un instrumento, en una firma, en un nombre útil, y me pregunté, con una frialdad que me sorprendió a mí misma, si él alguna vez me había visto de otra manera. Esa pregunta dolía más que todas las otras, más que el dinero escondido, más que Valeria, más que la propiedad a mi nombre, porque esa pregunta tocaba lo más básico. ¿Había sido amada alguna vez por ese hombre o había sido, desde el principio, simplemente conveniente? No tenía respuesta. Quizás nunca la tendría, pero había llegado a un punto en el que la respuesta ya no cambiaba lo que tenía que hacer. Esa noche Rodrigo llegó a cenar. Estaba de buen humor. Habló de un negocio que estaba cerrando. Habló de Mateo, que al parecer lo había llamado a él durante la semana. Habló del fin de semana, de que quería que fuéramos a visitar a unos amigos en común. Yo asentí, pregunté lo necesario, serví el postre. Y mientras él hablaba, yo lo estudiaba sus manos, la manera en que gesticulaba cuando estaba satisfecho consigo mismo, la manera en que nunca, en 40 años, me había mirado a los ojos cuando decía algo importante.
Siempre miraba un poco al costado. Siempre. Lo había notado antes, vagamente, y lo había interpretado como timidez, como un rasgo de carácter. Ahora lo interpretaba diferente. Después de cenar, mientras yo recogía la mesa, él se quedó sentado con su teléfono. Lo vi escribir algo. Una respuesta rápida. Sonrió levemente ante lo que llegó de vuelta. Guardó el teléfono. «Voy a dormir temprano», dijo. «Mañana tengo una reunión a las 7». «Buenas noches», dije. Me esperé a que cerrara la puerta del cuarto. Terminé de recoger la cocina. Apagué las luces. Y en lugar de ir a la cama, fui al estudio. Fernanda me había pedido una cosa más. Cualquier contrato firmado en los últimos 2 años, especialmente si involucraba propiedades o transferencias de dinero. Ya sabía dónde buscar. Abrí la carpeta de documentos con cuidado. Con más cuidado que la primera vez, ahora que sabía lo que podía encontrar. Los primeros papeles eran los mismos de antes. Los contratos de la empresa, las escrituras. Pero al fondo de la carpeta, debajo de todo, había un sobre cerrado. Un sobre que yo no había visto la vez anterior, o que no había estado la vez anterior. Lo tomé. Lo sostuve un momento. No tenía ninguna inscripción por fuera. Solo era un sobre blanco, tamaño carta, cerrado con cinta adhesiva. Lo abrí. Adentro había 3 hojas. La primera era un documento legal. Tardé un momento en entender lo que estaba leyendo. Pero cuando lo entendí, tuve que apoyarme en el escritorio. Era un documento de reconocimiento de paternidad. El nombre del padre, Rodrigo Esteban Montiel Fuentes. El nombre de la madre, Valeria Montoya. El nombre del hijo, un niño. 16 años. Rodrigo tenía un hijo de 16 años con otra mujer. Un hijo que había nacido cuando nuestro matrimonio tenía 24 años. Cuando yo creía que lo nuestro era sólido. Cuando yo todavía le creía cuando llegaba tarde. Solté el papel sobre el escritorio. Tomé la segunda hoja. Era una carta. Manuscrita. La letra no era de Rodrigo. Empecé a leerla. Y a mitad de la segunda línea entendí quién la había escrito. Era la letra de Sebastián. Mi hijo mayor le escribía a su padre. Le decía que ya lo sabía, que había descubierto la verdad, que no podía seguir callándose. Y que si él no se lo decía a mamá antes del fin de mes, lo haría él. La carta no tenía fecha, pero al reverso, escrito con la letra ordenada de Rodrigo, había una sola línea. Recibida el 14. Hablar con ese antes del 30. El 14 había sido hace 19 días. El 30 era en 11 días. Doblé las hojas. Las guardé dentro de mi ropa. Volví a dejar el sobre vacío exactamente donde estaba. Salí del estudio. Cerré la puerta. Caminé al baño. Abrí la llave del agua para que el ruido cubriera cualquier sonido. Y ahí, por fin, lloré. Lloré por mí, por los 40 años, por las veces que había callado y por las veces que había ignorado lo que no quería ver, por la mujer que había dejado de ser para sostener algo que nunca había sido lo que yo creía. Lloré durante 3 minutos. Después cerré la llave. Me lavé la cara. Me miré en el espejo. 11 días. Y pensé. 11 días antes de que mi hijo mayor hiciera algo que Rodrigo estaba tratando de controlar. Y yo no iba a dejar que ninguno de los dos decidiera por mí. Esta vez iba a ser yo quien hablara primero. Tomé el teléfono y le escribí a Sebastián. 4 palabras. Sé todo. Llámame. Esperé. El teléfono sonó 30 segundos después. Pero no era Sebastián. Era Mateo. Miré la pantalla. El nombre de Mateo parpadeaba en la oscuridad del baño. Respiré una vez, 2 veces. Contesté. «Mamá». Su voz sonaba diferente, tensa, como cuando era pequeño y había hecho algo malo y no sabía cómo empezar a decirlo. «Mateo», dije. «¿Estás bien?» «Sí», mentí, y luego paré. Llevaba 40 años mintiendo que estaba bien. No iba a empezar otra noche igual. «No, no estoy bien». Silencio. «¿Dónde está papá?», preguntó. «Durmiendo». Otro silencio, más largo. «Mamá, ¿yo? Necesito decirte algo. Llevo semanas sin saber cómo decírtelo». Me senté en el borde de la bañera. El agua todavía corría en el lavabo. «Dímelo», dije. «Sebastián me llamó hace un mes. Me contó lo que descubrió. Yo no quería creerle. Le dije que estaba exagerando, que papá nunca...». Se le quebró la voz. La recuperó. «Fui a ver a papá. Sin decirte nada. Hace 3 semanas. Le pregunté directamente». Me quedé fría. ¿Y? No lo negó mamá. El agua seguía corriendo. En el cuarto, Rodrigo dormía, y mi hijo menor, al otro lado del teléfono, me decía que había tenido una conversación con su padre sobre el secreto más grande de nuestra familia, y ninguno de los dos me lo había dicho. «¿Por qué no me dijiste nada?», pregunté, y mi voz sonó más tranquila de lo que me sentía. «Porque papá me pidió tiempo. Me dijo que iba a hablar contigo.
Que iba a arreglarlo. Pausa. Y yo le creí, o quise creerle. No sé, mamá, no supe qué hacer. ¿Sebastián sabe que hablaste con él? Sí. Por eso Sebastián le mandó esa carta, porque ya no le creía. Cerré los ojos. Entonces la carta no era una amenaza reciente. Era el resultado de semanas de negociaciones silenciosas entre mi esposo y mis hijos. Semanas en las que los tres habían sabido algo que yo no sabía. Semanas en las que yo había seguido cocinando, siguiendo sonriendo, siguiendo siendo la última en enterarse de todo. Mateo, dije, ¿tú sabías lo de la empresa? ¿Lo de las propiedades? Silencio. ¿Qué propiedades? Entonces él no sabía todo, solo sabía lo del hijo. Nada, dije, ¿eh? Escúchame, no le digas a tu padre que hablaste conmigo esta noche. Mamá, ¿qué vas a hacer? Lo que debía haber hecho hace mucho tiempo, dije. Informarme antes de hablar, colgué. No dormí esa noche, ni pretendí hacerlo. Me quedé en la sala, con las luces apagadas, sentada en el sillón donde Rodrigo solía quedarse dormido viendo televisión. Pensé en él en ese mismo sillón, tan tranquilo, mientras sus hijos cargaban su secreto y su esposa no sabía nada. Pensé en lo que eso decía de él, y pensé, con una honestidad que dolía, en lo que decía de mí. Había construido una vida entera sobre la suposición de que ser buena, ser paciente, ser discreta, era suficiente para que las cosas fueran bien. Como si la virtud fuera una garantía, como si el sacrificio se pagara solo. Nadie me había dicho eso en voz alta. Pero lo había aprendido de todas formas. Lo había aprendido de mi madre, que también había sido una buena esposa, que también había vivido en puntas de pie. Y me pregunté si ella había sabido cosas que tampoco me había contado. Esa pregunta ya no tenía respuesta. Mi madre había muerto 8 años atrás, 2 meses antes de que Rodrigo constituyera la empresa con Valeria. Qué conveniente. Otra vez. A las 6 de la mañana, cuando el cielo empezaba a ponerse gris, le escribí a Fernanda. Encontré un reconocimiento de paternidad. Hijo de 16 años. Necesito saber cómo esto afecta el patrimonio. La respuesta llegó 20 minutos después. Fernanda era de las pocas personas que yo conocía que revisaba el teléfono antes de que amaneciera. Afecta y mucho. Un hijo reconocido tiene derechos hereditarios. Eso puede cambiar la distribución en un proceso de separación. Necesito ver ese documento. ¿Tienes foto? Le mandé las fotos que había tomado las 3 hojas. Mientras esperaba respuesta, escuché a Rodrigo levantarse, el ruido del baño, sus pasos en el corredor, el silencio de quien todavía no sabe que el mundo cambió mientras dormía. Entró a la cocina. Me vio en la sala. ¿Qué haces ahí?, preguntó. No pude dormir, dije. Me miró un segundo. Asintió. Fue a preparar café. Yo lo observé desde el sillón. Lo observé moverse por esa cocina que yo había limpiado miles de veces. Abrir el cajón donde siempre estaban los filtros, llenar el agua, esperar. Un hombre completamente normal haciendo una cosa completamente normal. Un hombre con una vida entera escondida detrás de esa normalidad. Rodrigo, dije. ¿Cuándo ibas a hablar conmigo? Se detuvo. No se dio vuelta de inmediato. Tardó 2 segundos. Esos 2 segundos me dijeron más que cualquier respuesta que pudiera dar. Se dio vuelta. ¿De qué hablas? Lo miré. No aparté los ojos. Ya sabes de qué hablo. Hubo un momento de quietud total. El café empezó a caer en la jarra. El ruido parecía demasiado alto para el silencio que nos rodeaba. Rodrigo me sostuvo la mirada un momento. Luego fue a servirse su taza. Despacio. Con esa calma que yo siempre había interpretado como seguridad y que ahora reconocía como cálculo. Clara, no empieces con mi nombre, dije. No empieces con eso. Se sentó frente a mí. Puso la taza sobre la mesa. Juntó las manos. ¿Cuánto sabes? Suficiente. Asintió despacio, como si eso fuera una respuesta razonable, como si estuviéramos negociando algo menor. Iba a hablarte, dijo. Necesitaba encontrar el momento. Llevas 16 años encontrando el momento. Algo cruzó por su cara. No fue culpa. ¿O fue algo más parecido a la incomodidad de quien ha sido descubierto y todavía está calculando cuánto sabe el otro? No es tan simple como parece, dijo. No me digas lo que parece y lo que no. Mi voz seguía tranquila. Eso me sorprendía a mí misma. Tengo 16 años de hechos. No necesito tu interpretación. Clara, yo nunca quise hacerte daño. Lo miré. Lo miré de verdad. Busqué en su cara algo que me dijera que esa frase era cierta. Algo que me dijera que en algún lugar de ese hombre había una versión que me había amado de verdad. No encontré nada que me convenciera. No me hiciste daño, dije. Me borraste. Hay una diferencia. Se quedó callado. Me usaste como firma, continué. Me usaste como nombre en documentos que yo no firmé. Me mantuviste ignorante de mi propio patrimonio.
Y mientras todo eso pasaba, y seguí siendo la mujer que hacía funcionar esta casa, que crió a tus hijos, que sostuvo tu reputación. Paré un momento. No me hiciste daño, Rodrigo. Me convertiste en un mueble, y los muebles no duelen. No dijo nada, y ese silencio fue la respuesta más honesta que me había dado en años. Si alguien me hubiera preguntado cómo imaginaba ese momento, yo habría descrito gritos, llanto, platos rotos, 40 años de rabia saliendo de golpe. No fue así. Fue frío, fue ordenado, fue, en cierta manera, tan parecido a nuestro matrimonio que casi me dio risa. Le dije que sabía de la empresa, de las propiedades, de la cuenta bancaria, de la propiedad registrada a mi nombre sin mi consentimiento. Con cada cosa que nombraba, su cara cambiaba levemente, no de sorpresa, de recalibración, como alguien que va ajustando su historia según lo que el otro ya conoce. Eso también me dijo algo. Me dijo que si yo no hubiera sabido todo, él habría contado una versión recortada. Habría confesado lo suficiente para parecer honesto y escondido el resto. Tengo un abogado, dije al final. Ahí sí cambió su expresión. Ahí sí apareció algo nuevo. Clara, no necesitamos llegar a eso. Ya llegamos, dije. Llegamos hace mucho tiempo. Yo solo tardé en darme cuenta. Se levantó. Caminó hacia la ventana. Clásico. El hombre que necesita espacio cuando pierde el control de la conversación. Hay cosas que tú no entiendes, dijo. La empresa fue necesaria. Fue una decisión de negocios. Yo protegí a esta familia. Me protegiste tan bien que usaste mi nombre sin pedirme permiso. Fue para resguardarte. Si algo hubiera pasado con los negocios, o tú quedabas al margen. Lo miré a la espalda. Rodrigo, llevas 40 años explicándome mis propias decisiones como si yo las hubiera tomado. Esta mañana no. Esta mañana las explicaciones son mías. Se dio vuelta, y por primera vez en 40 años, vi en su cara algo que no había visto nunca. Incertidumbre. No sabía qué iba a hacer yo. No me conocía lo suficiente para saberlo. Y eso, después de 40 años de matrimonio, era lo más revelador de todo. Antes de que él pudiera decir algo más, sonó mi teléfono. Lo saqué del bolsillo. Era Sebastián. Lo miré a él, a Rodrigo. Volví a mirar el teléfono. Contesté. Mamá, dijo Sebastián, y en esa sola palabra había tantas cosas que no habíamos podido decirnos en años. Hola, hijo. ¿Estás sola? No. Una pausa breve. ¿Está él? Sí. Mamá, necesito decirte algo. Es antes de que él te diga su versión. Su voz era firme, más firme de lo que yo esperaba. Mi hijo mayor siempre había sido el más ansioso, el más frágil en apariencia. Lo que encontré no fue solo lo del niño. Hay algo más. Algo que descubrí la semana pasada y que no sé si él sabe que yo sé. Miré a Rodrigo. Él me miraba a mí. Ninguno de los dos apartaba los ojos. ¿Qué encontraste, Sebastián? Pregunté. La empresa nueva, la que tiene él con ella. Respiró. Mamá, esa empresa tiene una deuda grande, y el aval de esa deuda se detuvo. Dímelo, dije. El aval eres tú. El teléfono casi se me cae de la mano. Rodrigo dio un paso hacia mí, y yo di un paso hacia atrás. El aval eres tú. 3 palabras. Mi hijo las dijo con una voz que temblaba apenas, pero que sostuvo hasta el final. Y esas 3 palabras reorganizaron todo lo que yo creía entender sobre lo que estaba pasando. No era solo un hombre con una vida paralela, no era solo dinero escondido y firmas robadas, era algo más calculado, más frío, más largo. Yo era el respaldo de una deuda que no sabía que existía. Si esa empresa caía, caía sobre mí. Sebastián, ¿tienes documentación? Pregunté. Mi voz sonó extraña, demasiado calmada para lo que sentía. Tengo fotos. Las mandé a tu correo hace 10 minutos. Gracias, hijo. Hice una pausa. Te llamo después. Colgué. Rodrigo estaba de pie en el centro de la cocina. Ya no había incertidumbre en su cara. Había algo más parecido al miedo, el miedo específico de quien ve que el terreno que creía controlar se está moviendo bajo sus pies. Clara. No, dije. Solo eso. Una sola palabra. Fui al cuarto. Tomé mi bolso. Saqué la ropa que necesitaba para un día. La metí en una bolsa pequeña. Tomé mi documento de identidad, que guardaba en mi cajón desde siempre, y que por alguna razón esa mañana me alegró haber tenido siempre en mi propio cajón, y no en el de él. Cuando salí del cuarto, Rodrigo estaba en el corredor. ¿A dónde vas? A resolver lo que tú creaste. Podemos hablar. Puedo explicarte todo. La deuda tiene solución. Yo ya estoy... Rodrigo. Lo miré. Llevas 40 años explicándome cosas. Esta mañana no necesito tus explicaciones. Necesito a mi abogada. Pasé a su lado. Abrí la puerta. Y salí. Fernanda me recibió sin cita.
Eso era lo que tenía a llamarla mientras caminaba hacia su oficina, con la bolsa en la mano y el corazón golpeando fuerte, pero los pies completamente seguros del camino. Cuando entré y me vio la cara, no preguntó nada. Me señaló la silla. Le pasé el teléfono con las fotos que Sebastián había mandado al correo. Las revisó durante 4 minutos. Yo la observé. Observé cómo su expresión pasaba de la concentración a algo más serio. Levantó la vista. ¿Firmaste algo en los últimos 3 años que no hayas leído completamente? Pensé. Pensé de verdad, con honestidad. Rodrigo a veces me pasaba papeles del banco. Decía que eran actualizaciones de cuentas, renovaciones. Yo firmaba. Fernanda cerró los ojos un segundo. Clara, una de esas firmas autorizó el aval. El peso de eso cayó despacio, no de golpe, despacio, como cae el agua cuando la represa tiene una grieta pequeña, y luego otra y luego ya no hay forma de contenerla. Yo había firmado, sin saber que firmaba, porque había confiado, porque me habían enseñado a confiar. Porque 40 años de «tú no entiendes de estas cosas» me habían convencido de que era más simple firmar que preguntar. ¿Puedo salir de eso?, pregunté. Depende de cuándo se constituyó el aval y bajo qué condiciones. Pero hay un argumento legal fuerte si podemos demostrar que firmaste sin información completa, que hubo ocultamiento deliberado. Hizo una pausa. Y con todo lo que ya tenemos, Clara, el ocultamiento está documentado. ¿Cuánto tiempo toma? No es rápido, pero tampoco es imposible. Me miró. ¿Tienes dónde quedarte mientras esto se desarrolla? No te recomiendo volver a esa casa todavía. Pensé en Lucía, pensé en su pan y en su manera de aparecer sin pedir permiso. Sí, dije. Tengo. Lucía no hizo preguntas cuando la llamé. Dijo, ven. Y cuando llegué a su puerta con mi bolsa pequeña y los ojos secos, pero el cuerpo entero pesando como si cargara algo que no era mío, me abrió la puerta, me hizo pasar, me sentó en su sofá y me puso un té en las manos. Nos quedamos calladas un momento. ¿Cuánto es?, preguntó al final. ¿Cuánto es qué? El daño total. ¿Ya sabes la cifra? Todavía no. Fernanda está calculando. Lucía asintió. ¿Y él? Quedó en la casa. Otro silencio. ¿Cómo estás?, preguntó. Y lo preguntó de verdad, sin el tono automático de quien pregunta por cumplir. Pensé en cómo responder eso con honestidad. Estoy entera, dije al final. Eso me sorprende. Pensé que esto me iba a destruir, que cuando llegara el momento de enfrentarlo, no iba a poder. Miré el té. Pero estoy entera. Estoy asustada y estoy furiosa y estoy triste. Pero estoy entera. Nájel Lucía puso su mano sobre la mía. Siempre lo estuviste, dijo. Él solo te convenció de lo contrario. Esa tarde Mateo me llamó. Estaba alterado. Rodrigo le había hablado. Le había contado su versión, la versión recortada y ordenada que yo ya esperaba. Mamá, dice que todo tiene explicación, que la empresa fue para proteger los bienes familiares, que lo del niño fue un error de juventud y que él siempre... Mateo, lo interrumpí con calma. ¿Tú quieres saber la verdad o quieres quedarte con su versión? Silencio. La verdad, dijo aunque tardó un segundo en decirlo. Entonces espera a que yo pueda contártela completa. No reacciones todavía, no tomes partido. Solo espera. Otro silencio, más largo. ¿Tú estás bien, mamá? Sí. ¿En dónde estás? En un lugar seguro. Escuché que tragaba saliva. Lo siento, dijo. Siento no haber dicho nada antes. Siento haber creído que él lo iba a resolver. Era la primera vez en mucho tiempo que Mateo me pedía perdón por algo. Y lo hizo sin excusas, sin el pero es que tanto usaba desde chico. Está bien, dije. Estamos aprendiendo los dos. Sebastián llegó a la ciudad 4 días después. No me avisó con mucho tiempo. Solo un mensaje esa mañana. Llego a las 3. ¿Dónde estás? Le mandé la dirección de Lucía. Cuando tocó el timbre y abrí la puerta, me quedé mirándolo un momento. Mi hijo mayor, el que había cargado este secreto solo durante semanas, el que había escrito esa carta, el que había decidido que yo merecía saber. Lo abracé. Fue un abrazo largo, de esos que no tienen palabras porque las palabras no alcanzan. Cuando nos separamos, tenía los ojos húmedos. Yo también. ¿Cuándo lo descubriste?, le pregunté. Hace 4 meses. Encontré un documento en su oficina, cuando fui a buscar unos papeles del seguro médico que me había pedido. No estaba buscando nada. Estaba ahí, a la vista. ¿Por qué tardaste en decirme? Me miró, y en su mirada vi algo que reconocí, porque era algo que yo también había cargado durante años. Porque no sabía si ibas a creerme, dijo, porque siempre que yo decía algo sobre papá, tú lo defendías, y yo no quería que esto te rompiera si al final tú decidías quedarte con su versión. Lo miré. Sebastián, yo fui la última en saber, pero no porque no pudiera manejar la verdad,
Fue porque nadie me la dio. Él bajó la vista. Lo sé y lo siento. No me pidas perdón, dije. Ayúdame a salir de esto. Levantó la vista. Para eso vine. Si esta historia te está llegando al fondo, me alegra que estés aquí. Suscríbete antes de que termine. Porque lo que Clara hace ahora es lo que muchas mujeres nunca se atrevieron a hacer. Las semanas siguientes fueron las más difíciles y las más claras de mi vida al mismo tiempo. Fernanda trabajó con una precisión que yo admiré desde el principio. Fue armando el caso con cada documento, cada foto, cada registro. Demostró el patrón de ocultamiento. Demostró que las firmas habían sido obtenidas sin información completa. Demostró que la propiedad registrada a mi nombre había sido usada sin mi conocimiento y que eso constituía una irregularidad legal documentable. Rodrigo contrató a su propio abogado. Por supuesto, hubo reuniones, hubo cartas formales, hubo momentos en que Rodrigo intentó comunicarse conmigo directamente, por teléfono, por mensaje. Una vez incluso apareció en la puerta de casa de Lucía. Lucía abrió la puerta, lo miró. Moy dijo: «Rodrigo, su abogado tiene el número de la abogada de Clara. Buenas tardes». Y cerró la puerta. Yo la escuché desde la sala y sentí algo que no esperaba sentir en ese momento. Ganas de reír. Una risa pequeña, casi involuntaria, que salió sin permiso. Lucía volvió a la sala y me miró con una ceja levantada. «No te rías», dijo. Pero ella también sonreía. El proceso tomó meses. No voy a mentir diciendo que fue fácil. Hubo noches en que el peso de todo caía de golpe, y yo me quedaba en la oscuridad preguntándome si había tomado la decisión correcta. No porque quisiera volver, sino porque 40 años de una vida, aunque hayan sido una mentira a medias, dejan una huella. Dejan espacios vacíos donde antes había rutinas. Dejan silencios que duelen diferente a los silencios de antes. Hubo momentos en que Mateo estuvo más del lado de su padre de lo que yo quería. Eso dolió. No lo voy a minimizar. Dolió con esa clase de dolor específico que solo tienen las decepciones de los hijos. Pero también hubo momentos en que Mateo apareció, en que llamó sin razón particular, en que preguntó cómo estaba y esperó la respuesta real. Y esos momentos los guardé con cuidado, porque entendí que él también estaba procesando algo que le había roto su propio mapa del mundo. Sebastián fue constante. Eso me sorprendió y me sostuvo al mismo tiempo. El hijo que yo había visto siempre como el más frágil resultó ser el que tenía la espalda más firme cuando las cosas se pusieron difíciles. A veces pensamos que conocemos a nuestros hijos, y luego una crisis llega y nos muestra quiénes son de verdad. Fernanda logró anular el aval. Fue el primer momento en que lloré de alivio en todo ese proceso. Me llamó un martes a las 5 de la tarde y me dijo las palabras con esa voz directa de siempre, sin adornos. El aval quedó sin efecto. El juez aceptó los argumentos. «Clara, esa deuda no es tuya». Colgué. Me senté en el suelo de la habitación donde me había quedado esos meses. Una habitación pequeña en casa de Lucía con una ventana que daba a un patio, con una planta que ella regaba todos los días. Miré la planta y lloré. No de tristeza, de algo más complicado. Del alivio de quien ha estado cargando algo muy pesado durante mucho tiempo y finalmente puede soltarlo. Y al soltarlo, siente el peso de lo que cargó. Y siente también, mezclado con todo lo demás, el cansancio de haber cargado tanto tiempo algo que nunca debió ser suyo. La división del patrimonio tomó más tiempo. Al final, después de todo lo que Fernanda documentó, la parte que me correspondía era significativa. No era justicia perfecta. La justicia perfecta no existe. Pero era real, era concreta. Era suficiente para empezar. Me quedé con parte del valor de las propiedades que habían sido adquiridas durante el matrimonio, incluyendo las que habían pasado por la empresa. Los bienes que Rodrigo había movido en nombre de Valeria quedaron fuera de mi alcance en su mayor parte. Pero Fernanda fue clara desde el principio. Recuperar todo era imposible. ¿Recuperar lo justo? Sí. Y lo justo, al final, fue suficiente. Hubo una última conversación con Rodrigo. No la busqué yo. Me la pidió él, a través de los abogados, como una reunión formal. Fernanda me preguntó si quería ir. Le dije que sí. Nos sentamos en una sala de reuniones neutral, él con su abogado, y yo con Fernanda. Lo miré. Era la primera vez que lo veía en meses. Seguía siendo el mismo hombre, el mismo cabello que ya tenía más gris que negro, las mismas manos ordenadas sobre la mesa. Pero algo era diferente. Él me miraba como si yo fuera alguien que no terminaba de reconocer, y yo entendí que eso era exactamente lo que había pasado. Yo había sido una persona durante 40 años, y luego me había convertido en otra, y él no había estado presente para el cambio porque había estado demasiado ocupado creyendo que me controlaba. No dijo nada importante en esa reunión, dijo palabras, muchas palabras, sobre el tiempo, sobre los hijos, sobre lo que había sido nuestro matrimonio para él.
Yo escuché. Cuando terminó, Fernanda me miró. Le hice una señal pequeña. Me dirigí a Rodrigo. Rodrigo, no vine aquí a escuchar tu versión de nuestra historia. Vine a que quedara claro, frente a testigos, que entiendo completamente todo lo que pasó. Hice una pausa. Y que no necesito que lo admitas para seguir adelante. Ya tengo lo que necesito. Me levanté. Él no dijo nada. Salí de esa sala y no miré atrás. Hoy tengo 63 años. Vivo en un apartamento pequeño con una ventana que da a un parque. Por las mañanas hago café y lo tomo caliente, sentada junto a esa ventana, sin encender la televisión para llenar el silencio. El silencio ya no me molesta. Aprendí a distinguir entre el silencio que se impone y el silencio que uno elige. Son completamente diferentes. Empecé a trabajar de nuevo, poco, ayudando a una notaría pequeña con la organización de archivos. No porque necesite el dinero, sino porque necesitaba recordar que sé hacer cosas, que fui competente antes de que alguien me convenciera de que no lo era, que los 6 años que trabajé antes de Sebastián no desaparecieron, solo estaban guardados. Sebastián me visita una vez al mes. A veces nos quedamos hablando hasta tarde, de cosas que nunca habíamos hablado, de su infancia, de cómo veía él las cosas en esa casa, de lo que cargó solo durante años porque tampoco sabía a quién decírselo. Mateo llama más seguido que antes. Todavía está procesando. Todavía tiene momentos en que defiende a su padre de maneras que me duelen, pero también tiene momentos en que me pregunta cosas reales. Y yo le respondo con honestidad. Es lo único que sé ofrecerle ahora. Lucía sigue siendo Lucía. Terca, presente, directa. La persona que apareció con Pan cuando yo no sabía que necesitaba que alguien apareciera. Fernanda cerró el caso hace 3 meses. El día que firmamos los últimos documentos, me extendió la mano para despedirnos, y yo la miré y le dije: «Gracias por no tratarme como si fuera frágil». Ella sonrió. Una sonrisa pequeña pero real. «Nunca lo fuiste», dijo. «No sé qué pasará con Rodrigo, con Valeria, con el niño de 16 años que existe en algún lugar y que tiene un padre que aprendió tarde lo que significa responder por las consecuencias de sus decisiones. Ese niño no tiene culpa de nada. Eso lo pienso con claridad. Y si algún día llega a mí de alguna manera, lo recibiré con la misma honestidad con que aprendí a recibirlo todo. Lo que sí sé es lo que aprendí. Aprendí que el control silencioso es tan real como cualquier otra forma de daño, que no necesita gritos para funcionar, que puede vivir durante décadas dentro de un matrimonio que desde afuera parece sólido. Aprendí que la paciencia no es una virtud cuando se convierte en una trampa, que esperar no siempre es sabiduría, que a veces esperar es solo miedo disfrazado de calma. Y aprendí que a los 62 años, con 40 de matrimonio a las espaldas y una vida que había sido en parte mentira, todavía era posible pararse, informarse, hablar, actuar, que no era demasiado tarde, que nunca es demasiado tarde para ser la primera en saber lo que te corresponde saber. Si llegaste hasta aquí, significa que esta historia te importó. Deja tu comentario abajo. Cuéntame qué parte te llegó más. Y si conoces a alguien que necesita escuchar que no está sola, comparte esto. A veces la historia de otra mujer es exactamente lo que alguien necesita para dar el primer paso. Me miro en el espejo algunas mañanas. Ya no evito el reflejo. Veo a una mujer de 63 años con el cabello gris que decidió no teñirse, con las manos que todavía saben hacer cosas, con los ojos que guardan todo lo que vivieron y que a pesar de todo no se apagaron. Le hablo a esa mujer, no con instrucciones, como aquella noche en el baño cuando todo empezaba. Ahora solo le digo una cosa: bien hecho.